Bueno, muy buen día, muy contento de estar acá en esta jornada, segundo año, segunda vez consecutiva que venimos a visitarlos y que, bueno, venimos a hablar un poquito del arbolado, un poquito de la problemática, de lo que vemos, de cómo podemos cuidarlo, cómo podemos mejorarlo. Todos sabemos el impacto que hoy ya tiene el cambio climático en nuestro planeta, y el arbolado es uno de los elementos que nos va a permitir a futuro capturar carbono, proveer oxígeno y un montón de otros elementos más. Bueno, ante todo, ¿qué significa podar? Podar es, bueno, del latín putare significa cortar, quitar ramas superfluas de árboles, vides, otras plantas. Fíjense que hablamos de árboles, vides, frutales, otras cosas. Eliminar ciertas partes o elementos considerados innecesarios o negativos. Otras definiciones, por un montón, significa que es una remoción selectiva de algunas partes del árbol y que alberga un propósito definido. No cortamos porque sí. Hay algo que en poda es retirar algo. Hay otras prácticas parecidas de poda que es en hojas, en flores, en frutos, que puede ser, en el caso de la producción de frutales, que también es podar. Hay otras definiciones, bueno, acortar ramas, eliminar ramas de plantas o ramas secas, incrementar la producción en lo que es fruticultura, producir madera de mejor calidad en lo que es la silvicultura, lograr un buen desarrollo de los ejemplares y, bueno, garantizar la seguridad en áreas urbanas o por parte del uso de la gente, ¿no? Y tratamos de ubicar el arbolado para que dentro de sus limitantes nos acompañe dentro de la ciudad. Acá tenemos un monte frutal que debe ser podado. ¿Por qué? Porque el individuo que vive de esto va a querer obtener fruta de buena calidad y buen tamaño para poder obtener un buen precio en el mercado. Al costado tenemos la silvicultura. Ahí está. La silvicultura, estas ramas que ven acá, son las ramas secas que tienen estos ejemplares y que si fuese un monte controlado, hay personal continuo que lo está podando. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener tablones de madera sin nudos y eso tiene un costo. Y acá vemos un operario, que generalmente puede ser de líneas eléctricas, que está podando para evitar la interferencia, ¿no? Que de hecho eso es un tema preocupante para que un individuo, un podador común, sin la expertise suficiente y la capacidad, este tipo de tareas lo puede matar. Poda de árboles, bueno, tenemos un estándar. Europa sacó un estándar europeo de poda hace unos años, y del cual se habla de el expertise. Primero, el expertise que tiene que tener el podador. El podador no es un individuo que compra una motosierra. El podador está formado en instituciones de primer nivel en Europa que certifican sus capacidades y que con eso se pueden mover dentro del continente europeo sin ningún tipo de inconveniente. Pero este estándar europeo de poda va un poco más. Nos dice cómo podamos, qué tipo de ejemplares, cómo los llevamos. Y aparte tiene un capítulo muy importante respecto de lo que es la biodiversidad arriba del árbol. Si subo un árbol y se encuentro nidos de pájaros, si encuentro abejas, si encuentro algo, tengo que ir a mi responsable biológico del área donde yo estoy para poder intervenir, que él opine sobre eso y me diga qué es lo que yo puedo llegar a hacer. Hay otro elemento más. No me alcanza con que yo tenga mi permiso y mi deber para poder podar árboles, sino que si yo voy a podar árboles, tengo que tener conmigo las direcciones de los hospitales en la zona donde yo voy a podar, con el teléfono puesto en mi celular. Por si yo tengo algún tipo de inconveniente, automáticamente poder requerir de la autoridad sanitaria que venga a solucionar el problema, ¿no? Eso es parte de este estándar. Dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos de poda de los árboles? Bueno, acá tenemos que los objetivos son, fuera del bosque, o sea, en el bosque, los árboles se podan simplemente con tormentas y el rozamiento entre ellos. Las ramas secas desaparecen de esa manera. Pero bueno, en una metrópoli, en una ciudad, yo tengo que priorizar
la seguridad de las personas, el tráfico, los edificios, el elemento constructivo, tengo que obtener lo mejor de los árboles, ¿no? Tengo que gestionar los árboles para obtener el mejor beneficio que me puedan dar. Tengo determinados objetivos como son ramas secas, colgadas, afectadas por enfermedades, todo eso es a retirarse. Voy a proteger el funcionamiento de luminarios, semáforos, construcciones. Es importante, redes eléctricas, es importante que el árbol conviva con el individuo que habita en la ciudad y que de esta manera lo vamos protegiendo. El cuidado de los árboles, bueno, es importante, pero ¿por qué es importante para una ciudad? ¿Qué es lo que nos otorga el arbolado dentro de una ciudad? Y acá vemos que, bueno, no, por un lado nos mejora el entorno al día, nos proporciona oxígeno, captura CO2, que en este momento es importantísimo, nos aumenta reduce la temperatura, a veces si yo circulo por la base de un ejemplar puedo llegar a tener hasta 5 grados de diferencia con la parte ambiente. Me va a ayudar a conservar el valor biológico de los árboles. O sea, ¿qué es el valor biológico? Es si yo tengo nidos, si yo tengo líquenes, si tengo nidos de abeja, todo eso conforma una unidad. Sin árbol no tengo nada de eso. Y aparte el microhábitat de todo, que recién comentamos. Me va a ayudar a combatir el efecto de isla de calor de la ciudad, elemento importantísimo que vimos en la última temporada en Europa, enormes oleadas de altas temperaturas muy difíciles de controlar y muy difíciles de bajar, y que no van a parar en los años próximos. Me va a servir también para filtrar el polvo, las partículas contaminantes, también las absorbe. El sonido importantísimo, las cortinas verdes menguan el sonido, el ruido, ¿no? Si yo tengo una carretera, una autopista, una cortina forestal tupida me va a ayudar a reducir la sonoridad de la misma. También conservar y gestionar el arbolado singular, monumental o coloquio. Acá estamos hablando de que también en el estándar europeo de poda le ponen un manifiesto enorme al manejo del arbolado, si lo quieren llamar centenario. Es más que adulto. No es sacarlo, es cuidarlo, es protegerlo e incluso es dejarlo, porque ellos consideran que esto es el hábitat de un montón de especies que son importantes para también nuestra supervivencia. Así que no crean que porque es un árbol viejo, un árbol centenario, y que está horadado, abolcado, con ramas secas, yo voy a poder intervenir libremente y lo voy a poder sacar. No es así, en absoluto. Bueno, consideraciones acerca de la poda. Bueno, en la ciudad nosotros a veces tenemos una visión de corto plazo. Podamos sin saber cuál es la respuesta. Y eso es una locura. Esta práctica, bueno, es una práctica desestimada. Si la rama se acerca a mi domicilio, yo le voy a cortar un domingo, total no pasa el inspector, no. Esas son estupideces que después te cuesta mucho tiempo y plata poder remediar. La poda tiene un impacto enorme en la vida útil del arbolado, eso es cierto, es así, si el árbol está bien podado, no vamos a tener inconvenientes, va a poder crecer en libertad sin problema, y lo único que hacemos nosotros es llevarlo y controlarlo. La poda de formación me va a crear distintos tipos de estructura, pero me va a ayudar también en la parte económica, ¿no? Corregir significa mantener árboles que por ausencia o mala formación de poda. Esto, lo que es la mala formación de poda, ¿qué significa? Un costo enorme para un Estado intervenir un árbol que o nunca fue podado o fue podado mal. Es más caro que si yo le digo que vamos a podar los árboles cada 2 o 3 años. Hoy existen métodos, bueno, técnicas de poda sin problemas, no hay ningún tipo de inconveniente con eso. ¿Alguna consideración? Bueno, acá Héctor Reyes, que es un visitante que estuvo en la anterior jornada, nos dice que, bueno, si hablamos del bosque, los árboles se autopodan, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero si nosotros hablamos de la ciudad, no podemos usar el mismo concepto. En la ciudad nosotros tenemos que intervenir. Tenemos que tener idea de qué es lo que hacemos porque está en riesgo la vida de la gente. Entonces tenemos que intervenir, tenemos que tener una planificación y tenemos que saber y pensar
pensar qué es lo que vamos a hacer con estos ejemplares terápicos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplar desgajado. Esto significa que el personal capacitado con los elementos de seguridad adecuados va a subir, va a sacar ese gajo, porque eso es una lanza en altura. Si eso se cae, puede afectar muy seriamente a una persona. Disculpe, vamos a cambiar el micrófono. No sé, Bueno, acá vemos un ejemplar desgajado, puede ser por una tormenta, puede ser que haya tenido una oquedad, puede ser que sea por un bajo grande, y eso provocó un debilitamiento de la estructura. Si yo tengo una fuerte tormenta, fíjense que tiene tres ojos principales, se movilizan esas ramas y está ahí el punto de quiebre. El punto, este punto de quiebre acá. Acá lo mismo, este es un cero, tenemos la característica que tuvo de gajos, y bueno, hay que podarlos. Como vemos acá, lamentablemente no vamos a recuperar por el tipo de especie que es la forma antigua que teníamos, pero podemos salvarlo, lo cual ya es más que valioso. Acá tenemos una esquina típica de la ciudad, donde tenemos árboles podados, con su fuste levantado, donde no me afecta, ni el tránsito no me afecta, los semáforos no me afectan, porque está podado, está cuidado. Se puso tiempo y esfuerzo para lograr esto. En la otra imagen tenemos árboles, que también ocurre exactamente lo mismo. Estos árboles, fíjense que tenemos edificación de un lado y una construcción del otro, y que estos árboles son nuestra responsabilidad. Ramas secas, mal afectadas, quebradas, enfermas, ramas que se van a ir contra la vivienda, que me tapan la luminaria, los semáforos, a retirar. Yo prefiero conservar el árbol, que de por sí es más que valioso. Acá vemos un desastre, esto es un desastre. Acá se podó por la luminaria. Miren los cortes que tenemos acá. Estamos hablando de que los cortes tienen que tener un diámetro máximo de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de enfermedades posteriormente. No todos los árboles tienen la capacidad de compartimentalizar bien. No todos. Entonces, bueno, tenemos que ver qué ejemplares son, qué corte vamos a hacer, pero es desaconsejado más de 10 centímetros. Acá tenemos una excelente muestra de la diferencia que tenemos en el arbolado que tenemos en una ciudad y un medio rural. En un medio rural yo tengo la máxima expresión, enorme poder radicular, un árbol más alto, más fuerte, no tengo edificios, no tengo nada que compita con él. En cambio, si yo me acerco con el mismo ejemplar de la ciudad, empiezo a tener, el primer problema es el pozo que hice para plantar el árbol. Y le saca piedra, cascote, ladrillo, tierra colorada, cualquier cosa. Bueno, lo saco, no hay problema, pongo buena tierra, pongo el ejemplar que seleccioné primero, no hay ningún inconveniente. Lo planto, pero ya empiezo a tener otro tipo de problemáticas, como es la calzada. La calzada que tiene, tengo un suelo compactado, ya en las raíces no es tan fácil de que pasen por él. Aparte, abajo del árbol, yo que voy a tener acá voy a tener caños de todo tipo, y me va a pasar gas, me puede llegar a pasar luz en algunos casos, y me va a pasar agua. Y cada tanto tienen que hacer algún tipo de refacción y me van a afectar las raíces del mismo. Entonces, un ejemplar en ciudad ya empieza a ser distinto a lo que es en el campo. Fíjense también que tengo las luminarias que me afectan. Tengo los autos, los colectivos, los camiones, las luminarias. O sea, tengo que la construcción es un árbol muy agredido en la ciudad. Más los gases de combustión que me liberan los autos. Todo eso es lo que el árbol de la ciudad recibe todos los días. Entonces es muy agredido, y aparte, si yo vengo con una poda mal realizada, más todavía, más en contra todavía. Acá tenemos, bueno, de cómo vamos a ir podando, cómo vamos a ir llevando un ejemplar desde que lo compramos en vivero hasta que es un ejemplar adulto. Entonces, bueno, vamos a tener originar un líder,
vamos a reequilibrar sus ramas, no queremos que crezca enloquecidamente, y que posteriormente tengamos que hacer trabajos más serios para poder llevarlo a donde queremos. Va a haber un respaldo que se levantó de ramas, va a haber un manejo de sus ramas estructurales, ahí lo vamos a ir guiando nosotros para obtener el tipo de ejemplar con la copa que queremos. Luego va a haber una poda de mantenimiento, que estamos hablando de árboles adultos, vamos a eliminar determinadas ramas, determinadas reiteraciones que no nos sirven para la edad de ejemplar, y por último, en la poda de reducción estamos hablando de un árbol centenario, al cual debemos cuidar. Entonces vamos a eliminar ramas muertas, vamos a reducir, vamos a tratar de hacerlo perdurar en el tiempo. Esa es la idea, porque esos árboles también son hábitat de distintas especies que se ven beneficiadas con ellos. Esto es París. Bueno, París da trabajo, París recluta 130 jardineros, arbonistas y podadores. Fíjense esta foto, el Arco del Triunfo al fondo. El Arco del Triunfo al fondo, el Arco del Triunfo tiene una altura de más o menos unos 50 metros, para darles una idea de proporción, y tiene unos 40 y pico, 43 creo que de ancho, una cosa así. Pero fíjense lo maravilloso que es el arbolado que tenemos acá, que nos marca, es un sitio importante, es un sitio histórico. Vamos a ir viendo los ejemplares que lo acompañan. Fíjense, son plátanos, miren la altura que tienen respecto a la luminaria, y lo característico es que tienen un arte topiario, tienen una poda, está formado en rectángulos, ¿no? Ahí vemos la maquinaria, y fíjense, esta persona que circula por acá nos va a dar una idea del diámetro, del tamaño de los árboles. No son árboles jóvenes, no son árboles jóvenes. Acá tenemos, bueno, cabeza de gato, típico de Europa y de otros lugares del mundo, donde nosotros podemos observar que este árbol fue desmochado acá arriba, estas ramas, una violenta brotación, se eligieron algunas ramas, y con el tiempo se fue llevando hasta un tamaño, y se poda todos los años se poda, o sea, todos los años esto es podado varias veces. Se poda a 1 centímetro, tratando de tener pocas yemas, para que luego vaya a rebrotar. Y cada día de esto, esta vez se utilizaba en Europa, ya sea para provisión de ramas, para el fuego, para la cocina, porque no había gas. Si hablamos de la Edad Media, no había gas. Se utilizaba esto. También se utilizaba para cestería, con determinadas especies de árboles, y por último se llegaba a utilizar como alimento para los animales. Recuerden que ellos tienen inviernos muy duros, muy fríos, entonces todo sirve. Es una manera de mantener al arbolado en determinada altura. Acá vemos una foto donde vemos estos plátanos podados, como lo vimos antes. Fíjense que tengo en el centro, pero a mí también en la periferia de las casas, no me tocan los árboles del frente de las casas. Y los autos, que acá los vemos, fíjense los autos, no hay ningún tipo de inconveniente, no molestan, están bien. Y de golpe tengo el patrimonio que es el árbol, importantísimo en este momento. Acá volvemos a ver lo mismo, ejemplares, 3 ejemplares. Acá ¿qué tenemos? Acá tenemos una plaza seca donde se realizó una poda, en la parte superior y un retoque en la parte inferior. Esto quiere formar, en vez de tener un parral, tengo esto realizado con árboles. Es más o menos la idea topiaria de esto. Bueno, y acá tenemos, llegamos a nuestra realidad, ¿no? Ejemplares que fueron plantados, que nunca se los tocó y tienen una estructura bárbara, y ejemplares que son un desastre. No sabemos para qué hacen esto. Yo necesito, tenemos 2 opciones. Si no querés el árbol, lo sacamos y ponemos un caño, si quieres, un caño pintado verde y listo. Pero si tenemos el árbol, que tenga la estructura que deba tener, llevémoslo, manejémoslo, porque si este que está acá puede tenerla, ¿por qué no?
Fíjense en esto. Estos son plátanos podados con relativa habitualidad, pero esto es un desastre. No es podado, no tiene forma. ¿Me comprenden? Ese es el trabajo de la gente de poda. La gente de poda tiene la obligación de no poder hacer estos desastres. Ayudar y lavarle la cabeza a la gente para que cuando lo contratan para hacer estas locuras, le digan que no. Que puede llegar a tener un árbol con una buena forma, pero de otra manera, no de esta. Acá tenemos dos ejemplares con dos interesantes características. Fíjense, un único eje, ramas que nos salen bien aspectadas, no están cruzadas, pero este árbol, mantenerlo es simple. Yo voy a sacar ramas secas, quebradas, que se me cruza, que compiten con el líder. Eso lo voy a poder hacer, pero el costo de mantener este árbol va a ser bajo. Ahora, fíjense en este. ¿Qué pasa acá? Acá se les ocurrió podarlo y ya todos los años voy a tener reiteraciones, voy a tener que seguir podando y cada año más brote y más tiempo, más trabajo. ¿Sí? Fíjense la diferencia. O sea, yo podría haber tenido esta estructura en este árbol sin ningún problema, sin toquetearlo. ¿Me comprenden? Esa es la función del podador. Bueno, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tienen los árboles de sobreponerse a lo malo, a lo adverso, a las cosas negativas que tienen y reformular su copa. Es conocida la bajada de copa, que en contra de lo que parece no es, algunos lo asocian a que es un síntoma de senescencia, no es así, sino que es una respuesta resistente a un decaimiento que hubo, causado por algo. A veces lo podemos observar o no, puede ser un árbol que haya tenido un problema de escapes de agua o de gas, que haya tenido anegamiento radicular y que de golpe se nos viene abajo el árbol, no entendemos qué pasa, y cuando eso se soluciona, el árbol responde, pero no responde en la totalidad del mismo porque ya no se puede autosostener. Entonces el árbol ya decide lo que él va a hacer, qué parte de él va a sostener y qué parte de él va a abandonar. La última parte que dice acá, bueno, cuando cortamos, sabemos lo que va a pasar. Si esto ocurriera, que realmente el que poda sabe esto, sería una maravilla. Pero a veces la gente corta sin tener idea, sin leer el árbol. Y después nos sale más caro volver a remediar eso, esos errores, que haberlo hecho de entrada. Acá tenemos, fíjense lo que es esto. Nuevamente, desastres. Acá tenemos un ejemplar que por lo menos rehizo su copa, pero acá fíjense en este. Pero esto se tendría que haber continuado, no había ningún problema. Llevando la copa un poquito más arriba, manejándola, seguimos gozando del ejemplar. En un lugar donde es una ciudad, que la ciudad tiende a incrementar la temperatura, nos va a costar, si no tenemos un buen arbolado, condicionar y manejar la temperatura que ya la misma ciudad tiene. ¿Comprenden? Bueno, la resiliencia, en un árbol entendemos de que depende de captar la energía solar. Si yo troncho el árbol, le saco esa capacidad. ¿Qué va a pasar con eso? Si yo hago eso, automáticamente el árbol no tiene de dónde captar nuevamente energía, tiene que utilizar su reserva de energía para rebrotar y empezar nuevamente el ciclo. Entonces, eso puede tener consecuencias totalmente, como lo digo acá, dramáticas. No hay que aceptar ese tipo de podas tan violentas, tan agresivas, donde yo remueva enormes capas de área verde del ejemplar. Si no, lo voy a poner en peligro. Cuando el árbol está sometido a extrema restricción con elementos de emergencia, y uno de ellos es la cantidad de rebrotes que puede tener el ejemplar. O sea, ya lo vamos a ver ahora en algunas fotos, como ahí tenemos. ¿Qué pasó con este ejemplar? No lo sabemos. Sí sabemos que hay una reducción, abandonó sus ramas principales, comienza a situarse acá, donde se vuelve a reposicionar, y en los años venideros tendrá una nueva copa. No sabemos qué pasó con el ejemplar, pero sí sabemos que tiene esa enorme capacidad.
¿Vamos a evaluar un ejemplar previo a la poda? Evidentemente sí. Yo no me subo con la motosierra larga. Antes de subirme a la motosierra larga me tomo 5 minutos, lo observo y digo qué trabajo voy a hacer, qué voy a retirar, qué es lo que tiene mal, qué es lo que tiene mal afectado, qué es lo que tiene seco, qué es lo que perjudica al transeúnte, al auto, al individuo que tiene la vivienda. Voy a saber leer eso y después voy a empezar a decir, bueno, señores, vamos a cortar acá. Voy a dejar una rama para que me continúe para allá. A veces nos entendemos. Nosotros tenemos que aprender a leer el árbol. O esa es la realidad. Y después, bueno, vamos a tener que tener razones para que justifiquen la poda. No puedo por podar. No puedo por podar. Voy a tener que ver si hay una situación de seguridad, si hay un follaje que debo regular, porque por ahí el árbol se me va más hacia la calzada que no. Entonces, voy a valorar también la capacidad del ejemplar, la vitalidad que tenga el ejemplar. Si ya tenemos un ejemplar que tuvo una bajada de copa, ¿qué quieren que hagamos? No podemos podarlo como un árbol normal, porque es un árbol que ya fue afectado por agua. Voy a evaluar los lugares donde vamos a efectuar los cortes. No cortamos en cualquier lado, ni cortamos cualquier diámetro de rama. ¿Qué va a pasar si se me va la mano y corto excesivamente el follaje vivo? Bueno, el árbol va a tener que hacer uso de las reservas que le queden. Cuando corté la rama y saqué la rama, partes se fueron ahí. O sea, de las restantes voy a tener que utilizar parte de esa reserva. Va a consumir esa parte de reserva, me puede causar agrietado, va a haber un excesivo rebrote que después voy a tener que compensar, me puede ocasionar muertes de ramas, hasta la muerte del mismo ejemplar. Acá tenemos, fíjense lo que es esto. Estos ejemplares eran altos y se lleva esto. Esto significa que lo van a tener que podar todos los años. Salvo que cuando diga que querés reformular la copa, vas a podar y vas a dejar los gajos como para dejar el ejemplar más bajo, ¿no? Pero es un enorme trabajo. Por eso decimos, perdamos nuestro tiempo en podar y podar bien, porque si no, después cuando tenemos que solucionar locura, nos va a costar más plata y tiempo. Miren lo que es esto, un levantamiento de copa. Esto no es un levantamiento de copa. Esto es destruir la estructura o la forma que tiene este ejemplar, que era bello y que en manos sin espalda generan este tipo de desastres. Terciado. ¿Qué nos queda acá del terciado? Bueno, no tengo el terciado, pero acá me aparece la escoba de bruja, ¿no? Y esto voy a tener que subir para a los años dejar 2 o 3 gajos de arriba. ¿Pude reducir la altura del ejemplar? Sí, bárbaro, pero ahora tengo que solucionar esto. Fíjense, esta es la respuesta que me dio el árbol. ¿Qué hice yo? Yo fui con mi motosierra y corté. Y el árbol otorga esa respuesta. A cada acción que yo haga contra el árbol podando, él va a tener una acción. ¿Cuándo van a ser la época de poda y de vela? Bueno, la poda de verde en verano voy a poder retirar hasta un 10% de rama viva. Y si hablamos de la poda invernal, hasta un 25%. No voy a podar en otoño hasta la caída total de hojas, porque hay una transmisión de nutrientes de la hoja al ejemplar. Y la vela de primavera significa que no voy a empezar a podar en verde hasta que todos los brotes se hayan eclosionado. ¿Sí? Bueno, los terciados, al ras, etcétera, ya vimos lo que nos da como elementos, pero nos van a causar estos efectos. Si yo no lo manejé bien y corté gajos más grandes. Y ahí tenemos que hablar de la buena o mala compartimentalización que tienen los ejemplares. Eso también tenemos que leerlo. No podemos cortar 10 o 15 centímetros en un ejemplar de mala compartimentalización porque vamos a tener problemas de producciones futuras. Fíjense, nuevamente un terciado, nos falta la escalera para que cuando eso rebrote y aparezca la escoba de bruja, trabajemos. Protocolo de poda, necesitamos conocer qué va a hacer el árbol. Yo puedo, pero yo tengo que entender qué va a hacer el árbol cuando yo puedo. Acá nosotros tenemos una luminaria
que se redujo, se bajó, porque si no yo debía podar. Y acá no tengo problema, me va a iluminar bien, pero conservo el ejemplar, lo cual es más valioso. Fíjense en este desastre, ¿eh? Este es un ejemplar de freno, entonces tendría que tener una forma adecuada, tendría que ser lindo. No esto mochado. ¿eh? Acá tenemos un plátano, fíjense que está podado y está manejado, pero que me permite pasar con libertad todo lo que es la parte de cableado que es habitual en la ciudad. Acá tenemos un ejemplar que fue podado, fíjense en esto, que esto no tendría. O sea, el individuo que hizo esta poda tendría que haberlo cortado acá. Esta parte de acá va a ser muy difícil de poder cerrar por parte del ejemplar. ¿eh? Fíjense, no solo eso, mírenlo acá. Esto es un trabajo mal hecho por el podador. El podador esto lo tiene que ver y tiene que directamente eliminar, cortar acá, cortar esto acá. No hay ningún tipo de inconveniente. Fíjense lo que es esto, un levantamiento de copa. Pero este levantamiento de copa no perdió la forma el ejemplar. Pero el ejemplar, que es más vivo que la persona que podó, va a volver a emitir ramas. El doble o el triple de lo que tenía antes. Y me voy a tener que subir con la escalera a ver cómo hago para volver a reequilibrar eso. ¿eh? Volvemos a lo mismo. Podas mal realizadas, levantamiento de copas indebido, que me pierde la forma del ejemplar y que no, yo puse ese árbol, ese liquidando que es bello, y al final con esto me genera un desastre. Pero aparte si ese ejemplar siguiera creciendo, con una copa más grande, más robusta, y no me creciera acá, voy a tener un problema porque voy a tener una copa grande con tormenta, me va a contener agua las hojas y el viento me va a hacer fuerza de palanca y me lo va a terminar quebrando. Entonces, hay que leer bien qué hacer. Bueno, ciclo de poda son acciones comprenientes, 2 periodos de poda. Algunos hablan de podar cada 2 años. Cada 2 años es una buena medida porque me permite ir guiando con podas chiquitas, llevando el ejemplar como yo quiero. Hay un ciclo de poda de 3 o 5 años, hay esta que es dosis de poda más pequeña, esta funciona bien, no hay ningún tipo de problema. ¿Y cuándo vamos a empezar a podar? Primero la plantación en el vivero, en primer lugar. Plantamos segundo, tercero, y así siguiendo hasta cada 2 años en todos los ejemplares. ¿Qué clasificación de podas tenemos? Bueno, tenemos una poda de formación que es la que hace en el vivero, que van a formar el ejemplar, el eje principal y la futura copa, ¿no? Voy a tener una poda de condición en árboles jóvenes, voy a tratar de tener un levantamiento de copa, de empezar a ordenar la copa definitiva que tengan, y después voy a tener en árboles adultos una poda de mantenimiento que va a ser básicamente eliminar ramas secas, enfermas, cupones, las ramas que intervienen con cables, luminarias, eso es importante, y cada tanto una clareo de copa, que eso lo tenemos que hacer con cuidado para ver cómo me va a responder. Siempre está cómo me va a responder el árbol. ¿Qué va a hacer el árbol? Y después hay podas excepcionales que esas, estamos hablando de árboles de entre 80 y más años, para darles una idea. Podas excepcionales tratamos que ver. Si hablamos de Europa, ellos cuidan mucho ese arbolado. Hasta hay lugares que si el árbol cae ahí, está como cercado, está como cuidado. No es que porque es viejo lo sacan, no, para nada que ver. Bueno, dosificación en árboles maduros, yo tengo que evitar sacar más del 10% del follaje, si no voy a tener problemas de recaimiento en el ejemplar. Ralear más de ese porcentaje solamente por ego extrema que tenga el ejemplar. Hablamos de ramas quebradas, o de agarrar una tormenta o un gran temporal. Dosis de poda, bueno, dosis de poda baja, menos del 20%, árboles adultos, plantados recientemente. Y acá hay un dato importante, en climas fríos con una estación corta, o sea, la dosis de poda baja en climas fríos, donde yo tengo pocos meses de ejemplar me brota y me crece, poda más baja. Y aparte, dosis de poda baja para especies con mala compartimentación. Dosis de poda más alta, superior al 20, en árboles establecidos, jóvenes, en climas cálidos, yo tengo 8 meses de clima cálido, me es mejor que si tuviese 4. Entonces ahí el árbol me va a crecer más y puedo podarlo un poco más. Y después
Puedo podar un poco más si tengo buena compartimentación. Efecto de la aplicación de la hipótesis: dosis de poda grande, heridas más grandes, vacíos más grandes en la copa, gran promoción de crecimiento, brotes por todos lados, la cabeza de bruja va a aparecer por todos lados, en la parte de sin podar del árbol. Dosis de poda pequeña, ¿qué significa? Heridas pequeñas, manejables para el árbol, vacíos más chicos en la copa, va a haber alguna promoción de crecimiento, pero nada importante. Y acá tenemos esto. Nosotros acá estamos observando que tenemos líneas por un lado de baja tensión y de media tensión. Importante trabajar con cuidado, no se acerquen, no las toquen porque se van a quedar pegados. Incluso en la línea de media tensión puede haber arco de chispa. O sea, yo me acerco a 50 centímetros del ejemplar, me va a disparar una chispa que me va a matar en el aire. Hubo casos serios, pero eran líneas más grandes de 132.000 voltios, que el arco de chispa era de 1 metro aproximadamente y mató gente que incluso sabía de qué hablaba. Acá vemos cómo los árboles están podados, pero también nos permite pasar el cableado, que no sería lo lógico, pero no tenemos otra alternativa. Fíjense cómo acá estamos en lo mismo, líneas de baja tensión, acá tenemos cables de conexión y aparte de arriba tenemos también líneas con tensión. Acá uno, ¿qué haría? Yo recomendaría poner árboles adecuados a la línea que tengo arriba. Yo he visto palmeras pinto puestas abajo de líneas con tensión, líneas que pueden tener 50.000 voltios. Es una locura, porque la voy a tener que descabezar en algún momento. Entonces, ¿para qué la puse? Protocolo, bueno, lo más importante es esto. La poda genera poda. Pero bueno, yo como podador y como individuo que sé, cuando subo al árbol, tengo que saber qué voy a hacer, qué voy a cortar y qué reacción va a tener el ejemplar. Eso lo tengo que tener en la cabeza, porque el árbol va a reaccionar así. No es podar, no es cortar ramas, como dice esta frase. Podar es leer y entender cómo me va a responder el ejemplar. Y de acuerdo a eso, lo voy a ir podando. Bueno, el podador toma la iniciativa, pero después la respuesta la del árbol siempre. Y cualquier manipulación de la estructura siempre va a haber una respuesta del ejemplar. Bueno, fíjense lo que es esto. Otra vez, este árbol podría estar maravilloso y está siendo mochado. El otro ejemplar, este de acá, en un momento se hizo una reducción de copa, bajó la copa, pero fíjense que ahora adquirió un buen volumen. Tengo una muy buena copa. Bueno, estructura apropiada, estructura convencional. Fíjense, acá tenemos estas estructuras que les mostré. Ahí las ven. Fíjense la diferencia. El trabajo que me va a llevar podar en una, ordenarla, y podar en otra y ordenarla. Si esto de acá lo hubiese hecho desde que planté el ejemplar en la vereda, me hubiese sido más simple, más fácil. Bueno, estos son plátanos de Avenida del Libertador, fíjense la forma que tienen. Esto es un retoque de copa. Esto es Pedro Goyena, una avenida maravillosa con unos ejemplares de pipa de unos 20 metros de altura, que son centenarios. La verdad que mucho trabajo de cuidado por el enorme tamaño y altura que tienen, pero una belleza cuando están verdes y cuando están en flor. Volvemos a lo mismo, podas estructurales, cuidando luminarias, levantamiento, tratando de que no afecte. Acá se hizo una poda de levantamiento de copa para darle una forma definitiva a los ejemplares. Esto que vemos acá se llama colectivo. Se plantó el árbol pegado al cordón y camión colectivo, y cuanto Cristo pase, se lo va a llevar puesto, y es una locura. Por eso tenemos que estar siempre pensando para evitar estas cosas. Porque al final este ejemplar lo vamos a tener que retirar. Esto es desbochado, no tiene ningún sentido. Este ejemplar bien podado significaba otra cosa. Teníamos un elemento verde que nos acompañaba. ¿Comprenden? Esto así es una locura, no vale la pena. Le podías levantar la copa, no pasaba nada. Ahora yo me pregunto, ¿es necesario podar? Y la otra que me pregunto, ¿es necesario podar mal? Como hacen muchos. Después tenemos el doble de trabajo.
Por eso les pido, ya que ustedes trabajan en esto, quieren a los árboles porque viven de eso y trabajan todos los días, bueno, ámenlos, aprendan a leerlos, porque la próxima vez que subo en el árbol, que yo me subí hace 2 años, voy a poder entender qué cortes hice y cómo me respondió el árbol. Bueno, agradezco a todos. Muchísimas gracias. Está apagado de ahí. Vale. Vos hablás muy acertadamente de diálogo, uno tiene que hablar con la planta, o sea, árboles de arroyo. Pero algo que me interesaría resaltar es el diálogo que hay entre las plantas. ¿Cómo me explico? Vos podás un árbol en una vereda, en una estructura de muchos años, con desarrollante que le da sombra al árbol vecino que está quizás dentro de la casa, ¿no? ¿Cómo se va a afectar esa comunión que hay entre ellos? ¿Entendés? Es decir, el podador, más allá de pensar entre el árbol que estoy podando y yo, tiene que pensar la relación del árbol y yo y el árbol con los otros árboles. Es que no es un solo árbol, es el entorno. Yo tengo que tratar de armonizar el entorno. Ese es el trabajo. El entorno y la ecología de las plantas, Exactamente, es decir, tal cual. en una visión más sistémica, Sí. no tanto individual, no tanto el ejemplar, sino pensando más como un bosque urbano. Sí, Creo que es lo que nos está haciendo mucha falta. No, sí, lo que ocurre es que a veces nosotros nos cruzamos en vereda donde tenés una separación con el árbol del vecino y no se unen. Claro, en cada prácticamente las fotos que ustedes mostraron son todas de cada. Pero si vos estás un poco más adentro, No, ojo que la realidad es diferente. les comento algo, un secreto. Algunas de las podas que eran desastrosas, yo se las recalqué, son de provincia de Buenos Aires. Ojo, no todo de campo. Y las traje, ojo, las traje a colación por otro hecho. Yo no lo veo eso en Cabo. Yo no veo la mutilación que vi en Plátano, que vi en provincia, no la veo en Cabo. Y otro tema que también me interesaría hablar es, o sea, tenemos que estar pensando mucho en la cobertura de lo construido, ¿no? Entonces, temas del albergue, qué sé yo. Entonces, ver cómo hacer eso, quizás eligiendo especies más pensando de acá 100 años que mirando Europa, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros tenemos que cubrir la ciudad verde. El vivir se tiene que dar sobre los pavimentos. Sí, lo que pasa es que también podemos cubrir la ciudad verde con paredes, jardines verticales y techos verdes. Eso sería importantísimo que tanto la ciudad como el resto de las provincias adapten una legislación donde los techos verdes sean obligatorios. Entonces eso sumaría un montón de metros cuadrados verdes, que por eso me hace falta poner más árboles. Sí me hace falta por eso. Bueno, agradecido. Bueno, también una reflexión que me parece importantísima acá. Muchísimo sabemos cómo hacer la labor, pero que hayan destacado la labor de la persona que finalmente toma la decisión arriba del árbol, nada, nos parece y necesitamos justamente mucha más obra, mano de obra calificada, porque muchas veces, más allá de lo que nosotros sabemos cómo organizarlo, no contamos con la experiencia de las personas que están haciendo esto. No, pero se podría llegar a dar Sí, esto que estamos señalar, porque sí. Es un aprendizaje. Todos en la vida tenemos aprendizaje de algo. Algún día tienes que ir a la escuela primaria, algún día tienes que aprender a manejar, algún día siempre es un aprendizaje. Y es bueno que a veces sea compartido. Totalmente, muchas veces hacemos nosotros mucha escuela, hay quienes lo valoran y lo persiguen, lo siguen sosteniendo, y hay mucho también trabajo golondrina en algún punto en el pueblo.
Te voy a hacer un comentario. Fui director de parques y paseos en Tandil durante 14 meses hasta que tuve que presentar la renuncia. En mi renuncia estuvo involucrada en la bocina popular de Tandil y la pelea fue justamente por el tema del arbolado. Hay una problemática constante entre las bocinas y el arbolado. Cuando los cables vienen forrados, no hay problema. No, pero cuando viene liberado, sí. Pero cuando viene liberado, sí. Y también hay que tener en cuenta que cualquier corte o chispazo y demás deja toda una zona sin electricidad. Con los problemas que por supuesto que hay. ¿Y aquí va la reflexión? Hay que tratar de ponerse de acuerdo. Porque se puede, en Tandil se trabajó los árboles. En la zona del medio se desfiguraron en un aspecto, pero hoy los tienen. Y el problema es cuando entra la usina sin ningún tipo de dirección técnica y destroza los árboles. Y les voy a decir algo más. Lo hacen con resentimiento. Porque saben que de alguna manera es el árbol el que le está produciendo los cortes y después tienen que ir a hacer los arreglos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay un castigo, o sea, no conocen esto, hay un castigo económico a las empresas que proveen energía y que tienen sucesivos cortes. Eso se tiene económicamente. Por eso muchas empresas tienen sus tipos de poda preparados para que ir leyendo antes de que la rama vaya a tocar el árbol, ya están los equipos de poda, pero son gente capacitada que sabe trabajar con tensión. Por el más importante. Por eso el individuo no es un podador que va con la bicicletita, le pone una escalera, se dice y no. Gente formada, que sabe a qué juega. Porque siempre está el riesgo de tu vida. Y con la electricidad, con esas líneas, hay líneas que si yo estoy parado acá, la niña está allá en la pared, y yo ya me electrocutó. ¿Me comprenden? No es un juego. Tenés que tener la formación adecuada, porque estás trabajando en altura, tenés que tener el equipamiento adecuado, porque estás trabajando en altura, y tenés que saber cómo trabajás con líneas de contención. No es un juego. Por eso toda esa gente es preferible que esté formada, que sepa lo que hace. Porque vamos a ser sinceros, nosotros tenemos energía porque esa gente trabaja. Es así. Con respecto a que vos dijiste que las cosas estaban mal hechas en la provincia de Buenos Aires, todo esto que estamos hablando pasa en capital, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos todas estas políticas. Yo vivo en Merlo, en el conurbano, y hacen desastres con los árboles. Si tienen idea en qué momento estas políticas van a llegar a esos sectores, porque esto es solo la ciudad de Buenos Aires. En el momento que les interesa a los municipios armar cuadrillas y que vayan y pueden, lo van a hacer. Lo único que yo sé que hay en el municipio podando son las empresas proveedoras de energía, que andan podando el arbolado para que no toque las líneas y no produzca descargas accidentales y los costos de los vecinos no. Pero después es un individuo que tiene una bicicleta que se quiere ganar unos mangos y se compra una motosierra. Y se compró la motosierra y que hace un podador. Se te sube al árbol. Lo podó el año pasado, que no tenía motosierra, y un sanguchito, y este año, como el año pasado tenía 4 bajos y este año tiene 4.000, se sube con la motosierra y en vez de podarme esa peluca, directamente me pronuncia el tronco. ¿Me comprenden? Entonces llega un momento que yo le digo que tengo sin poste, no tengo nada. Y eso es falta de educación, formación. Desconocimiento se llama eso. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, quienes conocen y saben lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, la única cuestión que tiene que haber para que mejore el arbolado, tanto en ciudad como en provincia, es educar al ciudadano. Y es el único que va a crear demanda a las autoridades. Entonces tenemos que pensar, nosotros como facultad, me toca ser docente del arbolado también, me parece que hay que ir por ese lado. Educar al ciudadano y crear penalidades también. Una o dos veces que se aplique una penalidad en la vía pública
Entonces, nada, yo quiero a mis colegas también decir eso, ¿no? Hacer ese trabajo de hormiga desde el inspector que nos corresponde a nosotros, pero también necesitamos la mano de las autoridades del gobierno nacional, de provincia, para que esto mejore. Si nosotros no entendemos que si no controlamos y manejamos al arbolado, vamos a generar la cesta extinción masiva. El problemita va a ser más la nuestra. ¿Comprenden? Lo único que hasta ahora tenemos es que captura carbono y lo saca de la atmósfera. No hay, por ahora no tenemos nada más que eso. Y lo único que también nos ayuda a reducir la temperatura que cada día se eleva más. El día que no exista más el polo sur, vamos a ver quién compensa la temperatura del planeta. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pasamos a un breve break. Esperemos que no se estire mucho y a continuación la disertación del ingeniero Díaz. Muchas gracias y pedimos a